Antes de daros la bienvenida, como soy muy mal anfitrión, pues quería hacer un pequeño divertimiento etimológico, un fun fact, ¿no? Como dicen por aquí. La teoría filológica más aceptada es que la palabra Hispania y todos sus derivados, hispánico, hispano, hispana y por supuesto la lengua española, provienen del latín, provienen del fenicio a través del latín, del término Hispania, que significaría tierra o isla de conejos. Hay otras teorías sobre lo que la raíz sapán pueda significar en fenicio, pero a mí hoy me apetecía hablar de conejos. Y así, una vez introducido el animal, quería daros la bienvenida al Observatorio de la lengua coneja y de las culturas conejas en los Estados Unidos. Muchísimas gracias por estar aquí. De conejos, de dos de ellos, se ha hablado mucho en las noticias y en las redes en las últimas semanas. Uno sería, claro, por supuesto, el conejo malo, Bad Bunny, Benito Antonio Martínez Ocasio, que llenó de español, de Puerto Rico y de América Latina y no latina, el Supertazón o la Super Bowl del pasado domingo. Otro conejo mucho más inocente y que no debería haber salido nunca en las noticias es Liam Conejo Ramos, un niño de origen ecuatoriano de 5 años de Minneapolis. Y sin olvidar a su papá también, Adrián Conejo Arias, que también es un conejo. Benito, Bad Bunny, congregó en un estadio a cerca de 130 millones de espectadores en los Estados Unidos que decidieron escucharlo, ojalá, para mostrar que a ellos sí les gustan los conejos y cantar en lengua coneja y bailar también sones conejos. Fueron 13 minutos con un mensaje que a muchos ha llenado de esperanza, de alegría, de ilusión e incluso particularmente a los puertorriqueños, de orgullo. El pequeño Benito que recibe el Grammy del Benito adulto también nos hizo pensar en Liam y nos devolvió a la realidad de que el español, desgraciadamente, además de hacerse fuerte en la Super Bowl, se ha hecho fuerte también en los centros de detención, en los vuelos de deportación o en los hotlines telefónicas de ayuda. Por ejemplo, en Minneapolis, la ciudad de la que es Liam, las llamadas a las líneas telefónicas de ayuda en español han aumentado un 1.600% en las últimas semanas. Recordamos también que el domingo pasado que Benito no ofrecerá ningún concierto en los Estados Unidos y que también se vacían de español muchos hospitales, muchas escuelas, que se vacían las marquetas y las calles y el español se refugia en los hogares porque muchos de los que lo hablan tienen miedo de salir de sus casas. Y siguiendo con las etimologías, que es lo divertido, y hablando de Minnesota, es un nombre que proviene de la lengua Dakota, de los Sioux, y que hace referencia al río del mismo nombre que significaba agua enturbiada. Dice la leyenda que para explicar este nombre a los recién llegados, que hablaban inglés, los Sioux vertieron leche en el agua enturbiándola. Hace muy poco las calles de esa polis de agua no se mancharon con sangre, digo con leche, sino con sangre, y con el deseo ferviente de que esa sangre no llegue nunca más a los ríos, hoy presentamos a 4 representantes de los grupos de apoyo y cuidado comunitario de la ciudad de Somerville, ya que lo que ocurre en Los Ángeles, en Minneapolis, en Chicago, ocurre a una u otra escala en todas y cada una de nuestras comunidades locales. Y para dar paso a nuestros invitados, una última consideración etimológica. El verbo cuidar, en español, proviene del latín cogitare, un potente verbo que no significa otra cosa que pensar. Pienso, luego existo, cuido, luego existo. Beatriz, Paula, Iván, Marta,
originarios de Puerto Rico, de México, de Argentina, de España. Muchas gracias por estar hoy con nosotros, compartiendo vuestra experiencia comunitaria y sobre todo muchas gracias a ustedes y a los grupos que ustedes representan por pensar, por cuidar. Gracias. Yo voy a empezar a contarles cómo empezó nuestro grupo, Padres Latinos de Somerville Public Schools. Esto todo comienza en más o menos como 5 años atrás, en el 2021, cuando vemos a la comunidad latina afectada por la pandemia, no por una predisposición a la enfermedad por condiciones biológicas, pero más bien por sistemas de discriminación que no le dan acceso equitable a la educación, a la vivienda y a los servicios de salud. Yo me empiezo a involucrar en la situación del cierre de las escuelas por 2 razones. Vengo de una familia de educadores. Es más, mi tía bisabuela fue la que creó el currículo de español en Puerto Rico, porque no se sabe si saben, cuando los españoles se fueron y los americanos solo se enseñaban inglés. Y cuando los políticos dicen que los latinos no quieren regresar a la escuela, tienen miedo, yo me pregunto, pero no es porque los latinos no tienen interés en la educación. Yo estoy parte de un grupo de mamás que están tratando de reabrir las escuelas y me preguntan a mí, pero ¿qué tú piensas que los latinos piensan? Y yo digo, bueno, yo soy una puertorriqueña que llegué aquí en un avión muy cómoda, fui a Brown University, fui a Harvard, no me preguntan a mí, hay que preguntarle al inmigrante. En ese momento nos ponemos en contacto Paula Magnelli, Paula, sus hijos iban a la escuela con la población más grande de latinos en Somerville, el 66%, y también aproximadamente el 50% de los estudiantes son de habla hispana. Y ahí es que empezamos a colectar Sonia Conde, que también no está presente, que estaba en otra escuela, empieza a recaudar información, y Paula también había formado un PTA separado de español. Ya Paula estaba bien consciente que el acceso a actividades en español era una barrera. Y ahí es que empezamos, fue el febrero del 7 del 2021, pedimos a los padres que nos den testimonio de si querían regresar a la escuela o no. Habían reuniones bisemanales con el Consejo de Educación, donde todos hablaban, pero no había presencia latina, no había representación latina, nada, no se hablaba en español, punto y se acabó. En eso, entre todos, traducimos los testimonios y los leímos tanto en español como en inglés. Y vimos que había una barrera porque las reuniones eran en inglés, no había traducción, habían reuniones con el gobierno, yo me daba cuenta, había un hispano, por la conexión el traductor se iba y no había representación latina. Y ahí es que nos vamos dando cuenta que era la comunicación con la comunidad latina y el lenguaje que era la barrera. No era que los latinos no querían regresar. Y ahí empezamos todo un movimiento. Paula creo que puede hablar mucho más de eso, en donde creamos puentes para darle acceso a los padres, dándoles educación sobre las vacunas, qué estaba pasando en las escuelas. Ahí nos enteramos que padres no tenían muchos accesos a cosas en las escuelas simplemente porque les mandaban un papelito en español, se lo ponían en la mochila y decían adiós. Y los papás no. Había un programa de after school. El after school no existe en muchos de nuestros países. Tenemos padres, muchos que vienen de una educación elemental, no tienen escuela superior, no sabían el sistema, acceso, nos damos cuenta que no están
participando en los eventos de recreación y deportes, porque era un sistema donde era el primero que se pone en la lista es el primero que llega, era con computadoras, las barreras eran muchas, y no me voy a ir y nos damos cuenta que las escuelas es donde llegamos a nuestra familia. Así que ahí comienza Padres Latinos y comienza como un grupo de WhatsApp donde se comunican las familias y les damos información. Eso era hasta decirles cuándo no ir a la iglesia, perdonen, porque había una pandemia. Por favor, recen en casa. Les dábamos donde nos dimos cuenta que había necesidad para entender sobre vivienda, comida. Paula hablará de las actividades. Yo voy a ver un poquito en ese momento que yo empiezo a involucrarme con la comunidad y me doy cuenta que no hay representación dentro de Summerville de los latinos, aunque es casi la mayoría en nuestras escuelas y la población más grande, la minoría más grande dentro de nuestra comunidad. Me doy cuenta que los políticos no tienen ninguna comunicación con la comunidad latina. Un ejemplo bien grande fue en el 2021, tenemos un evento para celebrar el inmigrante, viene la congresista Presley y todos los políticos querían hablar con ella y estaban los inmigrantes en una esquina y nadie quería hablar con ella. En ese momento yo agarro a Sonia, le digo, aquí le presento a la congresista Presley y me doy cuenta que hay una necesidad de representar al latino, pero no solo eso, el problema con el político es que el político responde a la persona que viene a donde él o ella. Ellos no van buscando, no piensan quién no está siendo representado, quién está siendo aislado y no van a la comunidad. En eso, cuando yo empecé a correr para el ayuntamiento, mis primeros meses te dicen, toca puertas. Yo tocaba las puertas de los inmigrantes, empecé a ayudar a Iván a enlistar a los jóvenes latinos en soccer. Iba de casa en casa tratando de entender por qué no se estaban registrando, porque hay muchos mitos del latino, que si no quieren que las niñas jueguen, que si que queden a la casa y cuidan a nosotros. Y cuando me entero era simplemente, bueno, alguien me dijo esto, pero yo no sabía que existía, yo no sabía cómo enlistarme, tenía que pagar. Todas esas barreras que estábamos enfrentando. Y crear conciencia también. Me di cuenta que el Consejo Municipal se estaba enfocando en cosas como, vamos a abrir esta calle para que los niños jueguen en la nieve. O alguien me llamaba que quería tener patos en su patio. Pero las necesidades de nuestra comunidad no venían al ayuntamiento. Y ahí es que yo pido recursos para recreación y deportes, hablamos de la interpretación, la traducción, acceso. También descubrí, como formé parte del comité de robo laboral, empezamos a entender que la aislación del latino, al no tener un estatus de ciudadanía, al tener las barreras del lenguaje, hay un abuso increíble laboral, que en mi opinión está muy cerca a la esclavitud. Nosotros nos beneficiamos del inmigrante aquí en nuestro país. Ellos pagan impuestos y no tienen derechos. Así que en ese punto y creo que la lección para mí, no me queda en el consejo por razones, es la importancia del latino entrar a la política y traer a su comunidad. Y no es simplemente Google Translate y tengo que ser bien sincera. Hay latinos, mi esposo es mitad latino, pero él no entiende la cultura como yo porque él no creció, él creció aquí. Y es importante personas que o traten de entender la cultura. Porque una cosa que yo tuve que entender es que yo tenía ciudadanía. Yo no sabía qué era ser inmigrante. Yo vine aquí en un avión. Yo no tuve que cruzar frontera. La gente se burla cuando hablas español, se burlan de tu cultura,
pero es aún peor y crea lo que yo digo es una barrera psicológica, porque te sientes inferior, no te atreves a pedir. Yo tenía gente que vendía dentro de mi distrito, tenían problemas que cualquier persona me llamaba del distrito. Gandhi fue un ejemplo, tenía un problema con un vecino, pero yo estoy aquí para representarte. No importa si votas o no, yo estoy aquí. Y no sabían tener acceso al sistema. Así que... Si puedo nada más decir algo para que Paula comience, que me parece muy importante, es el grupo de padres latinos de las escuelas de Somerville, de las escuelas públicas de Somerville, que comenzó con 2, 3 mamás que después se organizaron, ahora es más de 350 familias. Entonces, nada más para que sepan la dimensión de lo que ahora representa Padres Latinos. Y en parte yo creo que uno de los elementos que al principio tuvo una importancia capital es de que tenía un brazo político que fue representado con Bea cuando fue elegida concejal en la ciudad y que podía directamente abogar por todas las necesidades y por todas lo que necesitaban los inmigrantes. Y cuando podía, yo traía a Chabel, le decía a los políticos, venga, estamos dando ropa, vengan al evento. Los tratábamos de invitar y traer para que trataran de conocer. Algunos vienen, otros no, pero esa es otra historia. De hecho, algunos se involucraron bastante en la comunidad, tanto es así que quien es alcalde hoy sí tuvo una participación directa durante el tiempo que estuvo como concejal en ayudar e integrar mucho más a la comunidad latina, sobre todo a través de la liga de fútbol, etc. So, sí. Tuvo un efecto. Bueno, sí, gracias. Bueno, yo soy Paula Magnelli, yo soy de Argentina. Les doy una pequeña introducción de quién soy. Hace 27 años que vivo acá en Estados Unidos, siempre viví acá, en Somerville. Yo soy científica, vine a trabajar a Bio, ahora trabajo en una compañía privada hace muchos años, y mis hijos van a las escuelas públicas de Somerville y ahí es donde yo me involucré con la PTA, con la Asociación de Padres, y a través de eso empecé a observar la falta de participación, la falta de integración de las familias hispanas a la comunidad de padres. Los niños van a la escuela, pero los padres no estaban bien integrados. Esa fue mi original, digamos, mi impulso original de empezar un trabajo de abogacía. Bueno, y una vez que Padres Latinos se fue conformando, la idea fue, como lo dice la presentación, tratar de formar una comunidad. Nosotros no tenemos a través de actividades, porque no tenemos una sede, no tenemos una oficina, nos encontramos cuando hacemos actividades en donde la comunidad participa o donde hacemos proyectos que pueden... los objetivos están ahí listados, no se los voy a leer, pero la idea es, en nuestro idioma, ofrecer actividades, ofrecer iniciativas donde las familias, los hijos y los padres se pueden acercar y pueden encontrar un espacio donde no solo recibir, sino dar, porque uno de los objetivos que tenemos, que viene al empoderamiento, es que no queremos que nuestras familias se sientan que son simplemente los recipientes de una actividad o actitud caritativa. Nosotros nos estamos ofreciendo, les damos, por supuesto, tratamos de compartir nuestro saber y a veces decimos te ayudo, te cuido, pero la idea es que todos se cuidan con todos, que no es donde consideramos que todas nuestras familias, aún las familias que están en una situación económica más limitada, en una situación cultural
más limitada o en una situación o de salud o de social más frágil o complicada, siempre una persona tiene algo para dar. Porque si ese padre tiene algo para dar al grupo, no más sea quizás traer un postre a un compartir, entonces ese padre siente que puede dar algo a sus propios hijos. La idea es que nosotros queremos hacer esas, sobre todo las mamás, es un poco machista lo que estoy diciendo en el sentido que le doy la predominancia a la mamá, pero es así nuestra cultura, donde la mamá está, o la mujer de la casa, a veces es la abuela, a veces es una hermana mayor, pero esa figura es la que sigue a los niños y los acompaña y se involucra. Y a veces de esa manera también terminamos atrayendo al hombre de la casa, ¿no? Viene primero la mujer de la casa, la dueña de casa, y atrás viene el señor de la casa. ¿Ponemos la siguiente? Sí. Y este modelo en donde todos están invitados a participar, a hablar plenamente, porque también descubrimos, no es que somos investigadores ni nada, pero un poco se cae de maduro, que cuando una persona se puede manifestar en su idioma, esa persona pasa de ser un inmigrante sin derechos, sin articulación, sin sofisticación, donde todos nos sentimos medios tontos. Yo me siento tonta hablando en inglés porque parezco una rústica. Todos dejamos de ser rústicos y todos tenemos una capacidad de articular mejor nuestros pensamientos. En ese espacio donde nos empoderamos mutuamente, empezamos a desarrollar un orgullo, porque nos sentimos orgullosos, cada persona se siente orgulloso de lo que contribuye, sea una broma, un postre o un consejo. Esa persona vive lo que es ser un contribuyente a la cultura y entonces se fomenta un orgullo. Y de nuevo, tienen la lista de nuestros puntos, pero el proceso que nosotros vemos que ocurre en nuestros eventos, en nuestros proyectos, en nuestro trabajo comunitario, diario, semanal, a través de los años, es algo también que yo lo he pensado. Mi esposo ha trabajado en una película, mi esposo es americano, una película en la reservación Native American en Arizona. Y él siempre dice algo que yo nunca había pensado, que la gente que es nativa acá en Estados Unidos se siente un poco tironeada, porque los que los vemos de afuera los vemos con su cultura un poco estática, ¿no? La pluma y el tambor. Y ellos dicen, bueno, pero yo quizás soy hago arte digital, quizás soy técnico de computadora, no sé, corredor de Fórmula 1. Y sigo siendo Native American, porque la cultura está viva. Nosotros nos cuesta verlo, porque los vemos de afuera. Nos pasa lo mismo siendo hispanos, ¿no? Siendo hispanos, todos de afuera nos ven con la fruta en la cabeza, ¿no? El poncho. Pero es una cultura dinámica. Y la cultura que se forma acá, donde nos encontramos personas, nos unimos por el lenguaje, pero todos venimos de distintos países, ¿no? Y esta cultura latina nuestra es una cultura viva. No es la cultura del país. Tiene elementos de la cultura del país, pero es una cultura viva. Y nuestro grupo, yo siento que permite, aquí en Boston, en Somerville, que se forme una pequeña mini ecosistema vivo, donde las cosas evolucionan de una manera nueva, en español y latino, pero único de nosotros. Y creo que eso también forma parte del orgullo. No es solo un orgullo del pasado, del país que dejamos. Es orgullo de esto que formamos acá, que es tan latino como el otro, pero es nuevo. Y creo que eso da como le da una dinámica que es menos, si uno quiere, antropológica, menos de museo y más de vida.
Y creo que eso es parte de lo que entusiasma mucho a los padres del grupo. Y lo último que... no, 2 cosas más les tengo que comentar. No estoy preparada. Vengo del laboratorio, disculpen. A ver, No, acá. Se los coló. Y Aquí está. acá. Y una cosa que dentro de este proceso se fue dando es que han surgido líderes comunitarias. Algunas mamás que simplemente empezaron como mamás del grupo participante. Hoy día Gandhi, Alejandra, Maritza. Realmente este espacio les ha dado la oportunidad de como florecer en su personalidad, en su interacción con la comunidad. Y yo pienso que eso es muy valioso. No les puedo decir si algún día ellas serán representantes, irán a la política, esto se va a ver en una cosa de policy. Pero hay un impacto. El impacto quizás es sutil, no es algo mesurable. Que uno puede decir, 30% de tales hicieron tal cosa. No lo sé. No soy sociólogo. Yo con las bacterias y las moléculas. Ahí te hago cuentas. Pero realmente es algo que se ve. Las conexiones entre nosotros son reales. Y esto de que realmente yo les puedo decir, yo aprendo. A veces esa mamá dice algo que yo digo, yo no lo había pensado. Y es útil para mí, para mi vida personal. Esa persona está influenciando a otros. Esa persona está haciendo una diferencia. Quizás no sale en los diarios, quizás no sale en la televisión, pero definitivamente está haciendo algo distinto para la comunidad, para ella misma y para su familia. Y eso para mí es una cosa que a mí me da mucho orgullo y me parece que es lo que vale la pena de todos estos horas y esfuerzos de lo que hacemos diariamente. Así que bueno, con eso... una cosa más de los resultados. El grupo se ha ido consolidando tanto que hoy día, por ejemplo, yo que empecé a decir tiene que haber un espacio exclusivo en español porque sentía que los padres no podían participar en la PTA. Nuestros padres, nuestro grupo ahora tiene tanto peso que la organización de la PTA, a la que me tengo que acá de ir corriendo a otra reunión, de acá, ahí, pero hoy día, cuando las PTA se reúne con todos los angloparlantes, se tiene mucho en cuenta, se considera cada acción cómo va a afectar a la comunidad inmigrante, a la comunidad que no habla inglés. Eso antes no pasaba. Yo estoy en la PTA desde que mis hijos estaban en primer grado, ahora están en 9º. Eso ha cambiado así. Eso es el otro efecto de haber empoderado y haber creado esta comunidad. Gracias. Ahora vos. No, ahora me toca a mí. Bueno, yo soy Marta, Marta Fuertes, soy la española del grupo. Y llegué también a la organización a través de Paula. Yo también me formaba parte de la PTA. Yo sí me bajé del carro de la PTA, pero buscaba algo más, algo que sintiese que en lo que yo creía que podía contribuir, mal o bien, más o menos, pero podía contribuir e involucrarme más en la comunidad. Y también conectados con la escuela de nuestros hijos. Entonces, algo que quisiera añadir a lo que dijo Paula antes de pasar a la parte en la que yo me iba a enfocar. Tenemos que pensar que la mayoría de los inmigrantes y muchos de los inmigrantes latinos llegan aquí y a través de la cantidad de barreras que tienen que atravesar, la confianza en sí mismos se va achicando cada vez más y más y más y más hasta sentirse mínimos, que no cuentan nada en esta comunidad, que aquí trabajan, pero ellos no ven lo que aportan.
porque no se sienten suficientes. Algo que hemos trabajado y con las actividades, con los diferentes proyectos que hemos tenido, actividades que les hemos ido ofreciendo, conectándonos con diferentes organizaciones a través del empoderamiento, talleres, etcétera, ahí sí hemos visto que ellos han crecido y han ganado autoconfianza en sí mismos hasta el punto de ser mucho más vocales, de atreverse a hablar con un político, de que eso antes no pasaba. Y ahí es donde vemos el crecimiento, y no solo de los padres, sino de los hijos también. Y quizá lo que decía Paula, el empoderamiento, no podemos medirlo de alguna manera tanto en cuántos padres o madres han llegado aquí o allá, sino lo que les están transmitiendo a sus hijos y a dónde pueden llegar sus hijos. Al final es crecimiento generacional, es superación generacional. Ellos han dado el paso mayor, que es viniendo aquí, y empezando desde lo más bajo, ¿no? Porque hay un capital humano, y es algo que nosotros nos hemos dado cuenta durante estos años, valiosísimo. Mucha gente tiene una preparación en sus países, otros no. Pero hay un capital humano valiosísimo que se está infrautilizando. Y lo que les estamos haciendo ver es que ellos deben de seguir luchando, a pesar de que es muy, muy difícil, para que ese capital humano se valore en su justa medida. Así que bueno, quería añadir eso a lo que decía Paula, porque sí que hemos tenido impacto en ese sentido. Si empezamos en el 2021, hemos ido buscando, no somos una organización sin ánimo de lucro, no tenemos ese estatus todavía, porque somos voluntarios y es muy difícil manejar una non-profit cuando todos tenemos un trabajo y una familia y estamos en la PTA y en muchos otros proyectos es casi imposible, y no tenemos los recursos. Entonces, pero sí hemos estado buscando la manera de visibilizar a nuestras familias y, como hemos hablado antes, de integrarlas. Y nos hemos ido pues rascando dinerito de por aquí o de por allá, pidiendo becas cuando es posible para organizaciones que no son sin ánimo de lucro. Hemos intentado acercar esta comunidad a la comunidad más grande de Somerville, a los americanos y a las otras minorías. En el 2022 conseguimos una mini beca del Arts Council y se nos ocurrió crear una exposición virtual, mayoritariamente virtual, pero al mismo tiempo también tenía presencia en las calles, y el objetivo de esta primera tentativa artística de visualizar la existencia de nuestra comunidad latina fue con una exposición de fotos en pósters enormes que colocábamos en las escuelas. Y luego teníamos una página web con QR codes que las personas a través de los teléfonos podían ver una serie de fotografías. Eran todo fotografías en blanco y negro de un número específico de familias que nos habían abierto las puertas a su vida. Básicamente un fotógrafo y nosotros dos íbamos entrevistándoles sobre su vida, cómo era su día a día, cómo era su casa, cómo era su trabajo, y para mostrar realmente sus vidas, porque una cosa es lo que se ve afuera y otra cosa es lo que pasa por dentro, todo el sacrificio, la dureza, los impedimentos, las dificultades que tienen que atravesar para vivir en el día a día aquí. Y queríamos mostrárselo a la comunidad. Entonces ese fue, para nosotros, cuando nos abrieron, no sé si Iván igual quiere añadir algo a esto, porque los dos estamos ahí mano a mano, entrar en sus casas, y una cosa es la relación que teníamos con ellos desde afuera, de patio de escuela, pero luego entrar en sus casas y conocerlos de una manera íntima, y que de repente sintiesen que podían confiar en nosotros y contarnos muchos de los traumas que tenían.
en muchas ocasiones salimos de allí llorando, ¿verdad? Fue bien duro, y yo recuerdo que en una ocasión nos decían, es que no tengo dinero suficiente para viene la semana que viene el cumpleaños de mi hija y no tengo dinero para comprarle regalos. Y fuimos a Target y le llenamos a la niña para su cumpleaños, compramos varios regalos para que esa madre pudiese tener. Además era post-COVID, todavía nada estaba funcionando, todo estaba limitado y fuimos a comprar regalos al Target para que pudiese tener unos regalitos de cumpleaños, ¿no? Un poco para mostrar todas las dificultades que atraviesan. Y no queríamos solamente mostrar eso, no llegamos a mostrar cosas tan íntimas en las exposiciones, pero sí acercar al ciudadano de Somerville, que vive en cierta confortabilidad, sus vecinos que están en la sombra. Así que empezamos con esta exposición que fue rotando entre escuelas y ahí nos quedamos un poco como picados, como necesitamos algo más. Y entonces seguimos peleando y peleando a ver de qué manera podíamos conseguir más dinero para algo más, que siguiese estrechando la brecha que había entre la comunidad, digamos, americana, blanca, en Somerville y los latinos, y que ellos se sintiesen también visibles dentro de su propia comunidad, porque, como digo, siempre están en la sombra y darles ese protagonismo que merecen. Entonces, 2 años después, viendo que esta exposición fue muy bien recibida, políticos la celebraron, los políticos locales, la comunidad, los administradores de las escuelas, etc. Consideraron que era un proyecto muy interesante, entonces llegamos a través de becas de Mass Humanities y de Leonian Foundation, creamos 2 años después una exposición más grande que duró 3 meses, estuvo en el Museo de Somerville, que era una práctica para nosotros de justicia social, visibilidad y justicia social. Creíamos que esto iba a ser impactante en Somerville para la comunidad en general, pero particularmente para la comunidad latina. Y ahí hubo como un giro, ¿no? Un momento de inflexión, de repente se les veía. Hasta ese momento era como no mucho, pero en ese momento, a partir de ahí, se veía la comunidad latina. A partir de ahí el ruido fue real y a partir de ahí sentimos que la comunidad y los administradores de la comunidad de repente los tenían en cuenta o nos tenían en cuenta para tomar ciertas decisiones hacia la sensibilidad de las diferentes experiencias de cada uno, de los inmigrantes en general, y nuestro objetivo era ese, ¿no? Y sentimos que lo llegamos a cumplir, que conseguimos dar la visibilidad que merecían, el reconocimiento y que contasen con la comunidad latina como una comunidad con necesidades, con opiniones y que debería de estar presente en esas decisiones también. Y al mismo tiempo celebrar la identidad, su sacrificio viniendo y su resistencia, porque ellos resisten más que nadie. Lo que nosotros a veces consideramos difícil, para ellos es un paseo. Y aquí tenemos imágenes. Trabajamos, a diferencia de la exposición anterior, trabajamos con 2 fotógrafos que eran locales, con lo cual, y eran inmigrantes también, con lo cual eso para los participantes de la exposición decía mucho. Entonces intentamos reproducir en el museo la idea de una casa latina acá, no una casa latina en Latinoamérica, sino una casa latina en Estados Unidos con sus limitaciones de espacio, cuando el espacio está maximizado al tope, ¿no? Donde el único espacio común es el baño y la cocina.
donde el resto del espacio son habitaciones y a veces varias familias viviendo en una misma casa. Entonces nos enfocamos en una cocina como el lugar de recepción y el eje de funcionamiento de las familias latinas en esta parte de Estados Unidos. En Somerville vemos que la aglomeración es real en los espacios, ¿no? Y por diferentes razones, por el costo de la vivienda, por crear mini comunidades de protección, por la barrera del idioma, por la multigeneracionalidad de las familias, etc. Entonces intentamos imitar, y la cocina llegamos el día de la inauguración y los niños inmediatamente se sentaron en la mesa, lo cual fue muy poderoso, se sintieron cómodos, se sintieron como formaban parte de la comunidad y era su casa. Esta exposición seleccionamos a 10 familias que ellos se presentaron voluntarios, ya tenían la experiencia previa de la exposición anterior que les había dado cierta confianza hacia nosotros, que íbamos a hacer un trabajo respetuoso hacia ellos. No queríamos mostrar vulnerabilidades, sino las fuerzas, los poderes que ellos tienen, que son muchos, y celebrar sus vidas y celebrar su presencia en nuestra comunidad y cuánto pueden aportar a ella. Intentamos traer objetos de sus... que ellos habían traído. Un elemento importante fue los objetos que ellos atesoraban desde el momento en el que se habían convertido en migrantes. Y para las personas que pasaron por la exposición era algo muy poderoso, porque algo como un billete de avión para nosotros es un trozo de papel, mientras que para ellos es un tesoro, es algo que cambió su vida, es un momento de giro, ¿no? O un vestido de una madre que ya no está, que murió lejos y nunca más la pudieron ver. Son objetos que para ellos es más valioso que el oro. Y bueno, pues para quien no tenga esa conexión personal, no dejan de ser objetos, pero objetos que cuentan la propia historia de esas personas. Son objetos incluso de museo, por contar y hilvanar esas historias personales. Y también intentamos crear muros de fotografías al estilo de las paredes familiares que existen en nuestros respectivos países, donde se celebran bodas, certificados, diplomas, comuniones, etc., ¿no? Entonces, intentamos que fuese un espacio muy íntimo que contase y narrase las historias de nuestros vecinos con mucha humanidad, porque era lo que queríamos destacar, la humanidad. Intentar contrarrestar la vilificación del inmigrante, la narrativa, o sea, contar una contranarrativa del inmigrante, de lo que se escucha en los medios de comunicación, y humanizar, y que hubiese esa empatía, ese diálogo entre el espectador y la persona que estaba contando la historia. Espera, ahora... creo que ahí es donde yo me quedo, ¿no? Sí, la exposición, la verdad es que fue un éxito. 3 meses duró, nos sorprendió a todos, les sorprendió a la gente del museo. Fue la exposición más visitada en la historia del Museo de Somerville, que bueno, es un museo chiquitito de una ciudad pequeña, pero es todavía un museo y a veces tiene cosas muy, muy interesantes. Fue la exposición más visitada, incluso el día de la inauguración estaba tan lleno en varios turnos de entrada que hubo gente que se tuvo que dar la vuelta, lo cual nadie se esperaba algo así, y eso fue muy poderoso. Sorprendentemente salimos en muchos medios de comunicación, en el Globe, en WGBH, con lo cual nuestras familias, los participantes y los espectadores dentro de la comunidad que estaban viendo eso, no les quedó más remedio que aceptar que eran valiosos, y
interiorizar que su experiencia valía la pena contarla y era poderosa y ellos tenían ese poder. Entonces fue un poco catárquico, se me trabó, catártico, porque de repente se les veía caminar por la calle con confianza, y era como sacando pecho, ¿no? De alguna forma, y a nosotros, a mí me causaba muchísima satisfacción que lo poco, lo mucho que habíamos hecho, habíamos logrado que ellos caminasen con la cabeza alta. Y entonces, bueno, merecía la pena seguir trabajando por ellos. Así que, bueno, desafortunadamente la exposición tuvo que terminar. Las fotos están en nuestros sótanos esperando otros espacios, porque en ese momento sentíamos que no era el momento de cerrar la exposición. A veces una exposición se siente o que es el momento correcto, ya está agotado. Y se generó tanto interés que sentíamos que no era momento. La verdad es que nos causó mucha tristeza cuando tuvimos que cerrarla, porque además el museo se convirtió en un centro de reunión y en un centro de conexión entre los diferentes grupos de la comunidad. Hicimos talleres artísticos, terapia psicológica, música, y eso ayudó a cohesionar a la comunidad. Entonces, por eso no estábamos listos, porque era de repente nuestro centro cultural donde podíamos conversar unos con otros, y se extendía mucho más allá de los 5 minutos en el patio de la escuela. Así que bueno, seguimos buscando nuevos proyectos y ahora te toca a ti. Aquí. Hola a todos, mi nombre es Iván Abarca, soy de México. Gracias Javier y gracias al Instituto Cervantes por habernos invitado y dado la posibilidad de poder explicar un poquito cómo y de qué manera este grupo de padres latinos de las escuelas públicas ha tenido éxito de manera colectiva. Antes de comenzar, quisiera mencionar, yo creo que una de las cosas para un instituto que se encarga de vigilar la lengua hispana, uno de los mejores ejemplos que yo mencioné ayer en la noche cuando estábamos hablando, es justamente el hecho de tener una argentina, un mexicano, una española y una puertorriqueña, donde los acentos bailan. Y me parece interesante porque en este contexto nacional donde ICE y la política es de, digamos, de arrestar a personas que tienen acentos, me parece muy importante como principio sociolingüístico mencionar que en realidad todos tenemos acentos. Incluso los americanos hablando inglés tienen acentos. Entonces, porque hablamos de que tiene acento bostoniano, tiene acento neoyorquino, tiene acento tejano, todos tenemos acentos. Y los acentos hay que aceptarlos porque son muy importantes, porque de alguna manera dicen algo de la persona. Entonces son como esas, las huellas digitales de alguien que está diciendo algo. Entonces, de alguna manera como hispanos, es importante para uno aceptar, y no solamente eso, sino ser muy orgulloso de justamente de ese acento, porque el acento que cada uno tenemos representa muchas cosas, y en ese sentido el trabajo de Padres Latinos ha sido súper importante en Somerville. Voy a mencionar solamente algunos pequeños elementos y algunas veces será una repetición de lo que ya se mencionó, otras será para complementar, pero sí me parece muy importante decir que el trabajo que ha hecho el grupo de Padres Latinos es de alguna manera una especie a escala de una revolución silenciosa. Como Paula mencionó, tenemos otra cosa. Antes, ¿quién se iba a interesar en saber cómo la política que la ciudad iba a implementar iba a afectar a los latinos? ¿Qué es eso? Ahora tienen que venir, no tienen otra opción. Tienen que venir y saber cómo va a afectar, porque ahora sí tenemos a través de esos elementos del brazo político,
a través de tener a alguien en la PTA, de la escuela pública, a través de la acción colectiva, es decir, de todas las actividades y proyectos que hemos realizados, es que hemos ganado fuerza y visibilidad en el movimiento de acción colectivo. Porque uno dice, bueno, son actividades y proyectos nada más, son cositas, no tiene realmente nada, pero tienen un gran impacto. Porque también el trasfondo de esta exposición, la intención era de hacer visible las inequidades invisibles que muchos de los inmigrantes vivimos. De alguna manera nosotros como inmigrantes, Bea mencionaba, nosotros llegamos en avión y tenemos una condición completamente diferente a muchos otros de los miembros del grupo. Pero no todos vivimos de esa manera. Algo que quiero mencionar, por ejemplo, con esta exposición es, incluso llegó a ganar un premio nacional. Entonces, Me olvidó. el impacto ha sido de tal manera que ganamos un premio de la Asociación Americana de Historia Oral. De historia de museos estatales y locales a nivel nacional. Entonces, sí hemos tenido una fuerza y un reconocimiento muy importante, y de alguna manera el impacto que Padres Latinos ha tenido en gran parte es porque tratamos de tener un acercamiento integral y global hacia el reconocimiento de nuestros padres. Es decir, no es solamente que estamos tocando un pequeño aspecto. Estamos tocando a la educación, estamos tocando al arte, estamos tocando al acceso a la salud, estamos tocando, y cuando digo acceso a la salud, ahora tenemos un proyecto sobre vacunas, hay un proyecto sobre tomar agua potable, porque nos dimos cuenta que muchos de nuestros inmigrantes compran botellas de agua, y entonces no es solamente el gasto, sino también es el desperdicio del plástico, y además son microplásticos que existen ahí. Entonces tocamos a todo, acceso a la vivienda, a la educación, a la salud, comunidad. Estamos realmente con nuestros ojos, si alguien pudiera visualmente grabarnos, verían a todos con los ojos normales y a nosotros nos verían así. En el sentido de que estamos buscando en la comunidad dónde están esos aspectos que están afectando, cómo podemos cambiar, cómo podemos hacer. Y algo que Marta mencionó un poco es, esta exposición vimos un cambio inmenso por dos razones. Una es el hecho de que muchas de estas familias en la exposición estaban enmarcados en un marco digamos, color dorado, de oro. La importancia que le estábamos dando a esta familia y contando la historia de esta familia es, tú tienes algo importante que contar, tu historia es importante y aportas cosas importantes a esta cultura. Entonces, el hecho de que muchas de estas familias se vieron representadas de manera digna, eso tuvo un cambio capital en la construcción de la autoestima y el sentimiento de pertenencia a un grupo de ayuda mutua, donde se dice, no soy solamente yo, hay muchas otras personas que están a un lado de mí y que quieren ayudarme, y eso de alguna manera es, yo también quiero ayudar. La circunstancia nacional ha hecho de que más bien hemos ahora construido muchos aliados con los ciudadanos americanos a través de muchas redes. Y con esto quiero decir, Padres Latinos tiene 5 años. Acabamos de cumplir 5 años que vamos a celebrar. Fue este mes, pero lo celebramos el mes próximo. Entonces, tenemos 5 años de acción colectiva donde hemos estado trabajando sobre muchos aspectos. El hecho de que lo que estamos viendo en Minneapolis
es algo que nosotros hemos vivido en Somerville, es algo que han vivido en Los Ángeles, en Chicago, y que el día al día estamos todos los días viviendo. Ayer hubo dos personas que fueron arrestadas en Somerville. Un día antes hubo probablemente uno más. Y esto quiero decir que hay acciones, tenemos muchos aliados ciudadanos que a través de una red de respuesta rápida, como esto es público, no voy a decir ningún detalle que no todos sabemos, están de alguna manera integrando este grupo de acción, de ayuda mutua, donde uno puede, no tengo la misma cultura que el otro, pero puedo reconocerme y puedo reconocer el sufrimiento del otro. Y eso es importante en lo que ayuda a decir, necesito hacer algo. Necesitamos organizarnos para pasar a otra etapa, donde el ciudadano americano reconoce las políticas de injusticia hacia otro grupo social y dice, tenemos que oponernos a esto. Y eso me parece muy importante mencionar porque después comienzan a haber estas, digamos, conexiones entre inmigrantes y ciudadanos americanos, donde tenemos en Padres Latinos un proyecto donde ciudadanos americanos ayudan a familias inmigrantes a llevar a los niños a las escuelas. Uh-huh. Entonces, y ya estaba funcionando. Entonces, ¿qué está pasando? Cuando hay una persona que ha sido detenida, inmediatamente uno de los proyectos más grandes en esta situación global, más grandes de Padres Latinos, es crecer y fortalecer la red de apoyo a la familia. Entonces, en cuanto hay una persona que ha sido detenida, ponemos en obra una red de apoyo inmensa. Se le hace, es que la familia necesitaba ayuda para la renta, ¿sí o no? Se le dan comida preparada. Llevar a los niños a la escuela. Llevar niños a la escuela. Cartas tarjetas para que compren en las tiendas lo que necesitan. Uh-huh. ¿Qué más necesita la familia? Necesita ayuda legal. Hay gente que va y lleva a la familia a ver abogados. Acompañamiento. Buscamos abogados. ¿Cómo se puede sacar a esta persona? Lo conectamos con la ayuda legal de la ciudad. Entonces, el crecimiento del apoyo integral y de red de apoyo que Padres Latinos está dando en cualquier área, eso es de alguna manera uno de los puntos capitales que hemos tenido. Por otro lado, tenemos tantos proyectos. Ahora tenemos otro proyecto también de bienestar. De bienestar físico y emocional. Entonces conseguimos una beca, estamos organizando todos los sábados, es abierto al público, no es exclusivo para solamente Padres Latinos, es para todos y así es como lo hemos estado viendo en la práctica. Tenemos clases de Zumba a las 10 de la mañana, porque en este contexto nacional donde las familias pueden estar con el estrés, que no quieren salir, que no quieren esto, a través de un socio que en realidad es nuestro sponsor fiscal, que es una iglesia que se llama Connection. Y a través de Connection hacemos todas las actividades. Entonces tenemos la parte de Zumba, donde las familias y las personas pueden un poco relajar el cuerpo, pero también tenemos y les damos la posibilidad de acceso a pláticas con un con un trabajador social emocional, sí, mental, donde salud. Emocionalmente también se puede las familias llegar y participar. Entonces tenemos vacunas, tenemos agua, tenemos la ayuda
física, emocional. Por otra parte, también ya mencioné la parte de activismo como ejercicio político. Hicimos una manifestación también grande en Somerville. Por ahí repartimos comida. Invitamos a todos los políticos, invitamos a grupos sociales, invitamos a cualquier persona para decir vamos a hacer una manifestación para decir basta. Las políticas implementadas injustas e inhumanas de ICE tienen que parar, porque no somos criminales. Como inmigrantes tenemos mucho que aportar y aportamos mucho. Entonces es a partir de aquí donde uno dice existir, hablar español, estar presente es un acto capital de resistencia. En una ocasión, recientemente escuché una familia mixta, donde alguien hablaba español y la otra no, y la pareja, la mujer que hablaba español decía, ya le he dicho a mi hija que no hable español en público, porque las circunstancias no están. Entonces, ahí justamente yo dije, no, tiene que ser lo opuesto. Es cuando más tienes que decirle a tu hija, habla español. Además, la niña nació aquí. Es una familia que tampoco no tenía problemas porque el papá es americano. Es justamente como acto de resistencia, está presente, existe. Paulo usó una palabra, orgulloso. Debes de estar orgulloso de lo que eres y de lo que representas a través de cultura. Y eso es lo que nos hace resistir el hecho de existir como somos. Yo no sé si alguien más quiere decir algo, pero yo termino. Quiero agregar una cosa más del tema de el idioma como fuente de resistencia, el idioma como elemento o mecanismo político. Es para contarles, esto pasó ahora, esta semana, la semana anterior. Nuestros hijos, acá está Otto, aburridísimo, ¿no? Mis hijos y Otto fueron a la misma escuela, es una escuela pública, es una escuela bilingüe en español. El programa se llama Unidos, quizás ustedes han oído hablar, lo conocen. Y durante muchos años, bueno, es un programa bastante viejo, pero tiene todavía work in progress, ¿no? Y por primera vez en todos estos años me escribe la directora del programa, tienen una nueva directora en este momento, y esa persona se quiere reunir conmigo. Yo ni siquiera ya soy una madre de esa escuela, pero se quiere reunir con padres latinos, entonces se terminó reuniendo conmigo y con Sonia, con nuestra colega Sonia, para discutir cómo padres latinos ve la estructura y el progreso. O sea, el programa bilingüe consulta con padres latinos a ver qué nos parece a nosotros. Les puedo asegurar que esto es algo nunca visto, porque durante muchos años el programa le decía, no importa quién, pero otra directora del programa, no hispana, le decía a los hispanos que ella les iba a decir a ellos lo que era ser bilingüe. Ella le iba a decir a ellos lo que significaba el cuidado del español. Bueno, ahora el programa nos consulta a nosotros si nos parece que ellos están cuidando el español lo suficientemente bien. Y nos escribe hoy recibo el email donde la directora del programa quiere reunirse no solo con Sonia y conmigo, ahora quiere hacer una encuesta a ver qué le parece el programa a los padres y si les parece que está funcionando para sus familias. Porque en esta conversación con la directora se discute que este programa bilingüe va más allá de lo académico, va más allá de que el niño maneje o no el idioma. Es una cuestión de justicia social. La palabra es justicia social. Entonces, que hayamos pasado en 10 o 5 años de tenemos un programa bilingüe porque tenemos muchos niños hispanos y queda bonito, a el bilingüalismo es un acto de resistencia, es una cuestión de justicia social, de darle a la familia hispana
poder sobre la lengua que traen de la casa, es un cambio de perspectiva. Yo me siento muy orgullosa que en el trabajo comunitario que somos nosotros y somos muchas otras personas también empujando por esta visión, a mí me parece muy poderoso porque en el fondo nosotros hacemos las actividades, hacemos esto, hacemos el otro. Pero ¿qué tiene todo en común? Todo tiene en común que es todo en español. Es nuestro arte, se entiende, se piensa, se mira en español, se hizo en español. El fútbol se hizo en español. La comida se hizo en español. Y eso para mí le da ese poder que hasta ahora estaba faltando, que falta cuando estás con el traductor, que no es lo mismo, ¿no? Entonces, yo creo que hay algo, esa corriente, ese hilo que hilvana todo, el idioma nos hilvana, nos une, y creo que es simple, pero poderoso, y creo que es parte de la magia, no sé. Y es un superpoder. Esa es la parte que nosotros tratamos de inculcarle a nuestros padres, que no es solo ser bilingüe, es ser bicultural, es un superpoder. Es una forma que yo le doy gracias a mi papá que me enseñó eso. Decía, tú te da una habilidad para entender muchas cosas. Y eso es algo que tratamos de transferirles, porque siempre, como no somos, aunque América en su mayoría es habla hispana, nos hacen sentir, y yo lo digo especialmente porque yo vengo de la gran colonia de Puerto Rico, que nos hacen sentir que somos inferiores, que somos menos, que no nos valoramos. Y eso es algo que es bien importante de este grupo, a través de las exhibiciones, a través de empoderar a nuestros padres, decirle que tienes un superpoder. Y algo que yo realmente creo, porque como crecí en un país con la cultura americana presente y la cultura latina, que menospreciamos y tenemos que valorar. Y nos hace, y nos crea un complejo psicológico que nos come la autoestima. Uh-huh. Y ahí fue que, para mí, fue ese momento que uno ve que no solo está afectando esa autoestima, pero se traduce a condiciones económicas, a la salud, porque cuando se hicieron los estudios de COVID, la comunidad latina se afectaba por la barrera del idioma, en parte. Y el acceso a la vivienda también, porque cuando no sabes cómo conectarte, yo trabajo en vivienda económica y sé muy bien que una vez un grupo de inmigrantes saben de los recursos, acuden a esos recursos. Yo trabajaba aquí en Cambridge y venía la comunidad de Etiopía, de Eritrea, todos se conectaban unos con los otros, y eso es lo que estamos tratando de hacer para tratar de cambiar la situación. Y no nos olvidemos que aquí, más en el estado de Massachusetts, muy progresista, el latino es 6 veces más pobre que el blanco, y es una de las estadísticas más grandes en los Estados Unidos. Y yo, en mi opinión, es una cultura bien yankee, que el idioma, yo cuando tuve a mi hija, iba al parque y me sentía, bueno, me van a pensar que soy la sirvienta, porque yo crecí en Puerto Rico, donde iba a los Estados Unidos, mi abuela decía, habla solo inglés, no hables español. Así que valorarse, ese empoderamiento es sumamente importante. Un elemento más que quiero mencionar ligado a la lengua es el hecho de que la exposición que Marta mencionaba era una exposición trilingüe, sí, eso quería mencionar. Porque muchos de este grupo de más de 350 familias son hispanas y brasileños. Son latinas. Entonces era trilingüe, portugués, español e inglés. Y lo que nos fue interesante para muchas personas que fueron a la exposición es de que en la lengua en la que hablamos con la persona y la lengua de origen era siempre la primera lengua. Entonces, cuando hablamos con alguien en portugués, esa era la primera lengua. El inglés siempre era la segunda.
porque eran o español o portugués. Entonces, el hecho de dar una importancia y un valor a la lengua en el que estamos comunicando fue capital, y para muchas personas de origen americano era como... Sí. Fue muy deliberado. Incluso en nuestras comunicaciones seguimos funcionando a través de WhatsApp, sigue siendo nuestro modo de operación. Nos comunicamos ahí, claro. Algunos se chapurrea un poco de portugués, sí o no. Ahí igual tenemos que utilizar los traductores más, pero las comunicaciones van en los 3 idiomas. Cuando tenemos que transmitir algo importante, si es un comentario de mañana va a nevar, abríguense, pues igual no nos alcanza, pero en su mayoría las comunicaciones que son importantes y sobre todo enfocadas a la educación o a la renta o a lo que está pasando ahora, o a ICE, entonces ahí va todo en los 3 idiomas. Okay. ¿Alguien tiene preguntas? Se ha hecho un poquito tarde, pero ¿alguna pregunta? ¿Sí? Muchas gracias a todas. ¿Se me oye? Vale. Iba a preguntar, que justo lo comentabas tú ahora, si habéis visto que ha crecido, o sea, como yo como español que estoy aquí viviendo en Boston, siempre como que muchas veces tengo la sensación de que cuando pues vas a un negocio de hostelería, por ejemplo, y la persona que te atiende es latina, en muchas ocasiones como que hay muchas veces como un estigma de la propia persona latina a atenderte en castellano, cuando yo sé que tú hablas castellano y ella sabe que yo hablo castellano porque me está escuchando a lo mejor hablar con mi pareja en castellano. Y no sé si eso, que de normal como que yo sí lo he percibido, si sentís vosotros que con todo el clima nacional que hay, con todo lo del ICE, si eso se está acentuando y si ellas mismas, las propias familias o las propias personas, se están como autocensurando más el hablar su idioma con otra persona que también habla su idioma, porque esté mal visto lo que decías de es que van a pensar que soy pues o más pobre o peor persona o lo que sea. Yo voy a responder por mí. Cuando me doy cuenta de que estoy ante una persona que casi seguramente es latina y no la he conocido y ellos no saben que yo hablo español, me dirijo en inglés no por otra razón de asumir que ellos no hablan inglés. Entro en inglés para reconocer por qué no vas a hablar inglés, claro que sí. Y luego quizá vamos a llegar a un punto medio en el que nos demos cuenta los dos, bien por los acentos, bien por el aspecto, lo que sea, que no es nuestro primer idioma. Pero más que nada por esa intencionalidad de que ellos sientan que su inglés es fuerte y poderoso y pueden, ¿no? Yo ya sé que eres latino y no puedes hablar inglés, entonces voy a hablarte en español. Eso soy yo individualmente. Ahora, respecto a la respuesta de intentar esconder el español ahora, yo no lo he experimentado todavía, pero no sé otras personas. Yo tampoco, no tengo el micrófono, yo tampoco, pero... Yo no lo he visto, pero lo que también ocurre es que no sé qué pasa en si uno va a lugares más públicos, en el hospital, en el banco. No sabría decirlo. No me sorprendería que hay gente que trata de pasar más desapercibido, pero no lo sé. No sé si es una cosa que va a tener que va a haber un abandono del idioma, algo masivo, patente. No, eso no sabría decirlo. Si esto de la inmigración puede hacer que se exacerbe eso. Reconozco, porque recuerdo tener un compañero de trabajo cuando recién vine a vivir acá, que era de familia hispana. Yo no sabía que él hablaba español, tenía nombre, pero bueno, siempre hablaba perfecto inglés, obviamente, un chico nacido acá. Y un día lo escuché hablar español, le digo, pero vos hablas español, y no me quería hablar en español, porque eres el estigma de que hablar el español es rústico, es cosa rústica, y bueno,
¿cuánto de eso esto te hablo muchos años, cuánto se está revirtiendo ahora, volviendo, tenemos ahora un artista internacional celebrando y eligiendo hablar español cuando podría hablar en inglés? Entonces quizás estamos a pesar de lo inmigratorio, estamos en un momento cultural donde hablar 2 idiomas tiene nivel, en lugar de ser algo base. ¿Para qué lado vamos a ir? Vamos a ir para el lado europeo, donde es un orgullo venir de una familia trilingüe, bilingüe, como pasa, o vamos a revertirnos a dominar el inglés dominante. No sé decirlo. Lo noto en nuestros niños, que mis hijos están contentos de poder hablar bien español. Y quizás es cruel lo que digo, pero les parece muy cómico. Dicen, mira cómo habla español ese gringo. Entonces, para ellos es un orgullo poder hablar. Dice, viste, la gente no se da cuenta que soy americana. Eso me dice mi hija cuando va a Argentina. No se dan cuenta que soy americana. Entonces es como para ellos pasar por hispano nativo es como un orgullo. Se los puse yo. Estamos en otra época, eso no sé decir. ¿Puedo añadir algo a esto? Porque... No necesitas. Sí, es verdad. Yo soy maestra de instituto y enseño en un instituto donde la población hispana no es demasiado grande, solo un 15%, y es un instituto en una zona de Boston muy privilegiada, con lo cual el nivel socioeconómico es alto en la mayoría de las familias. Y hay hijos de latinos, son niños latinos, que han podido nacer aquí, pero sí lo hablan en casa. Y hay una correlación entre familias latinas en una situación económica cómoda, en las que los niños no se acomplejan por hablar el español, pero sí hay familias de nivel socioeconómico inferior cuya hay una mayor resistencia a hablar español en la escuela, incluso en programas de herencia, que yo estoy enseñando esos programas, hay mucha más resistencia a hablar español y hay hasta cierta vergüenza y cierto complejo. También su español es más débil y está directamente relacionado el nivel socioeconómico, el orgullo también con el que los padres se lo han querido transmitir y el valor que los padres ya se lo han inculcado desde la infancia, y quizá la tacha, que se lo han, no tacha, pero complejo, que le han infundido sin quererlo, porque lo sienten esas familias cuyo nivel socioeconómico no es tan próspero como los otros. Y es desafortunado porque para nosotros, para hacer precisamente superarse a esos chicos que tienen más desafíos desde el punto de vista del maestro, es muchísimo más difícil, y que rompan esa resistencia a dejar que el inglés sea el poderoso, ¿no? Es muy triste y es duro, y es algo que yo vivo día a día desde el punto de vista educativo. Yo no he visto, yo trabajo también trabajo en vivienda económica, trabajo en construcción, y hay mucho latino, y todos se sienten como que les estoy dando un espacio donde se sienten más cómodos. Yo estoy segura que yo tengo colegas haitianos que vinieron aquí recientemente y se me quejan de que los hijos no quieren hablarles en su idioma. Así que, pero puedo decir con mucha vergüenza, yo soy la bisnieta de la protectora del español en Puerto Rico, y mis hijos no hablan español porque por muchas razones psicológicas. Mi esposo es mitad latino, creció aquí en otra generación, todo eso. Y ellos sí me dicen, mi hija me escribió después, mami, por primera vez me siento orgullosa de ser latina. Me dicen, ¿por qué no nos enseñaste? Lo opuesto llega, no nos enseñaste español. Mi hija escribió todo un ensayo una vez de la importancia de aprender otro idioma.
Y es otra, ¿sabes? La juventud está aprendiendo, creo, por exponerse a un mundo más global de la importancia de tener otro idioma. Y mi hija recientemente me pidió, cómprame un libro en español. Así que veremos, pero eso no me lo perdonan en casa. Nosotros te perdonamos, por supuesto. No, yo no me lo perdono tampoco, pero ya está bien. ¿Alguna pregunta más o pasamos directamente a alimentarnos? Muchísimas gracias Gracias. a todos ustedes por Gracias. Gracias. Gracias.